Alejandro. Quieren dinero, quieren dinero, quieren dinero. Bueno, 0,1% IPC. Solo démosle una vuelta, que es la noticia de hoy, digamos. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Es bueno o no es bueno? Escuchaba al ministro de Hacienda que decía, bajaron los alimentos, la carne y la papa. Del 9º al 8º. Lo que yo creo, a ver... ¿Cómo el 9º? Bajaron del 9º al 8º piso, no, siguen estando alto. Y lo que yo considero que es importante, Julio César, que a mí yo no pongo en duda la mecánica, cómo se calcula la canasta, pero sí lo que me genera un poco de preocupación es que hoy día después vamos a hablar un poquito del salario mínimo, pero me llama la atención de que cuando hablamos de cómo le mejoramos a la gente su condición, y vemos que tenemos una inflación de alimentos absolutamente alta, vemos que esta forma como se calcula la canasta de inflación, este polinomio, me gustaría verlo porque yo no creo, me caen dudas del nivel de verdadera representatividad que tienen los quintiles más bajos de la población. No la tienen. Pues, no, pues 60, 65, entonces es distinto lo que ganas tú con lo que gana una gente de oficina y con lo que gana una persona que gana el salario mínimo. Entonces el impacto también es diferencial. Entonces es a mí donde se me generan un poquitito estas dudas y estas contradicciones con respecto al salario mínimo. No sé qué, con respecto al IPC. Lo que pasa es que como todos los indicadores económicos son promedios, ¿no? O sea, no representan a nadie, pero representan a todos. Esto es como, siempre me llama un ejemplo muy bonito, había un señor que estaba parado arriba de tenía un pie arriba de un cubo de hielo y el otro pie arriba de una estufa. En promedio, la temperatura la tenía ideal. Claro. Pero en un pie se estaba quemando y en el otro se estaba congelando. Esos son los indicadores. Ahora, no son malos los indicadores cuando de alguna manera señalan la dirección general que toma la política. Macro. Ya, pero eso es todo, punto. Hasta ahí no me llegó. Cuando nosotros de ahí entramos a decir la gente está mejor, esto es un mejoramiento de las personas, ahí ya se equivocaron. Ahí ya empezaron a abusar del indicador, ¿no? Es lo mismo que con el PGB, ¿no es cierto? Claro. La economía chilena crece, pero la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿quién crece cuando la economía chilena crece? ¿No? Es un indicador global de cómo va la economía, macroeconómico en general. Uno podría a partir de ahí señalar que vamos en una tendencia positiva o una tendencia negativa. Pero de ahí a sostener que cada persona o que los sectores más vulnerables son los beneficiados, es otra historia. Entonces uno ahí lo que tiene que hacer, honestamente y rigurosamente, empezar a ver cuál es la canasta real que consumen los más pobres, en qué o los sectores medios, o los sectores altos, para ver en realidad a quién se beneficia. Pero y normalmente, como los precios de los alimentos han subido más que el promedio en los últimos años, digamos, lo que uno tiene que esperar es que la situación de los sectores más vulnerables está más perjudicada. Es más precaria. De hecho, claro, y por ejemplo, y tú ves elementos, las cosas que más bajan: electricidad, transporte aéreo, pera, preservativo y zapallo italiano. Entonces tú dices, bueno, de acuerdo, pero veamos... ¿Puede nombrar de nuevo lo que más baja? Electricidad, servicio aéreo, peras, preservativos y zapallo italiano. Bien. O sea, la gente está Yo sé que te gusta mucho el zapallo deprimida. italiano, eso es cierto. Sí, está el bien. hecho de que los preservativos estén más bajos, estén bajando, es que la gente está más deprimida nomás. Pues. Es un gran indicador del estado moral de la situación. Entonces, por ejemplo, lo que más bajan a nivel de puntos porcentuales es la electricidad, el servicio de transporte, las papas, la carne de cerdo y la lechuga, pero 0,019. Entonces, tú te das cuenta, hoy día cuando hablamos del tema de la reforma del reajuste salario mínimo... O sea, este IPC en gran medida es por electricidad, ¿no? O sea, fue el verdadero colchón. Acá tú te das cuenta que las cuentas de la luz fue lo que más amortiguó, ¿no es cierto? Y ¿por qué baja tanto la electricidad? Porque se va fijando por tarifa y por generación por periodos más largos de tiempo. Entonces, por baja de moneda y por una serie de factores que se compone esto, hizo que bajara. Inclusive además, acuérdate que fue retroactivo. ¿Te acuerdas de una modificación que bajaron las cuentas de la luz? Y además encima también aplicaciones retroactivas que se aplicaron en el mes de abril. En todo caso, no es fácil saber qué determina o cuáles son los mecanismos de determinación de los precios de la generación en general de electricidad, porque ahí tienen unos documentos gigantescos, hay que estar en unos buenos
meses estudiando para determinar ¿qué cómo lo implica hacen. que haya un 0,1? Algunos economistas dicen que se reactiva un poco el consumo, la UEF no sube tanto, los dividendos no suben tanto, bueno, que tiene algo positivo que sea un 0,1. Lo bueno es que la ISAPRES no suben tanto, lo bueno es que las cuentas que están contratadas en UEF, los colegios, las casas, los dividendos, todo lo que está pagado en UEF de alguna manera, pero es marginal, o sea, no es una cosa entre un 0,4 y un 0,1%, no es mucho lo que cambian las cosas. Lo que pasa es que también es importante, Marcel, que Si digamos uno que acá, dice, hacen mucho aspaviento con estas bajas, pero si efectivamente los cambios, o sea, el 1% del sueldo de una persona no es mucha plata, no es prácticamente nada, y estamos hablando de un 0,1%. Por lo tanto, el impacto que esto pueda tener sobre los costos es menor, es prácticamente despreciable y no se nota, y la gente se da cuenta que no se nota. y aparte también, Marcel, que es un tema re importante, que nosotros lo que pagamos, acuérdense, nosotros pagamos, en los créditos hipotecarios, pagamos un interés UEF más tasa, no pagamos un tema nominal. Sí, claro. Por ejemplo, si tú tienes una inflación, una tasa de un 4%, tú el año pasado pagaste el 4,4%, que fue la inflación, reajustar la UEF, más el 4%, que es la tasa que te pone el banco. Claro que sí. Entonces no son valores nominales. Y lo que complica acá, de hecho, si tú te das cuenta, lo que hemos hablado también hace un par de semanas atrás, cuando hablábamos de la inflación de los pobres, ¿te acuerdas? La mal denominada inflación de los pobres, esta economía del hogar, en donde lo que más impactaba a los que tienen más bajo era vivienda, transporte y alimentación. Y es un tema cuando la gente dice, a mí me está saliendo mucho más caro comer. Entonces, hoy día cuando hablamos de fijar nuevamente el salario mínimo, dice, bueno, ¿cuánto deberíamos reajustarlo? A los quintiles más bajos, lo mínimo sería, ¿sabes qué? Hagamos un reajuste por lo menos, que ande bordeando el promedio, por lo menos, para que no le baje el poder monetario a la gente, del mismo monto, no sé, el reajuste debería ser porcentualmente el mismo monto que ha sido por lo menos la inflación del hogar. Que en estos aspectos. En esos aspectos, o sea, vivienda, transporte y alimentación, que son las cosas que también han subido sumamente fuerte. ¿Sí? No, ahí lo que también importa decir en términos de políticas públicas, ¿no? Es decir, siempre hay una... Lo que importa finalmente es cuánto cambia el salario real, o sea, la capacidad de compra que tienen las personas. El poder adquisitivo, claro. En eso la inflación influye, pero hay que tener presente, digamos, que eso va a depender de cada persona, de qué es lo que consume esa persona, dónde lo consume, en qué lugar lo consume. El IPC lo construyen sobre la base de un promedio de las distintas ponderaciones en relación a lo que la gente consume y en distintos barrios. Por lo tanto, a nadie representa. De hecho, mira Marcela, acá, cuando habla de la gasolina, dice, la benzina registró una variación mensual de 2,7% al alza, acumulando en el año un 7,2% y a 12 meses, o sea, año calendario, 9,6%. Y el transporte interurbano también aumentó un 7,9% en el mes y acumula en 12 meses un avance de un 22,1%, que era uno de los indicadores que estábamos hablando, transporte y el otro es de alimentación, que también se había disparado. Hemos hablado en programas anteriores. El IPC en el fondo es engañoso porque nivela cuestiones que de verdad no son básicas. Y que tienen impactos diferenciales. Sí, y las cosas que tienen realmente impacto en la cotidianidad están subiendo. Y eso se nota, digamos, la gente le cuesta más llegar a fin de mes. Esa es la... Claro, claro. Es el resultado. El resultado es que hay una desconexión completa y ocurre por cómo se utilizan los indicadores, ¿no? Entre lo que la autoridad pública dice, mire, estamos mejor, lo vamos macro bien, y la economía real. Bajó la inflación. Pero en las personas en general se ven muy afectadas por situaciones puntuales, el aumento del costo de la vivienda, el costo de los alimentos, y eso le merma profundamente su salario, su ingreso. Entonces, la política, más que apuntar a esto, debería ir en dos direcciones: aumentar los ingresos de las personas y bajar los precios, ¿no? Y ahí es donde no hay ningún interés real, ¿no? Ahí es donde uno se nota. ¿Cuál es el interés de las autoridades actuales? Solo bajar los precios, contener los precios, y por el lado de los ingresos, prácticamente no hay ninguna política eficaz, porque los aumentos de los salarios reales, el salario mínimo es prácticamente despreciable. Hoy día se suspendió nuevamente en la Corte Suprema la revisión del caso de la farmacia. Una vez más. O sea, llevamos más de 3 años en el tema. Una vez más se suspende, digamos. Claro. Tú te das cuenta, y lo que hizo un poco, lo que dice... Lleva el caso de ese porque finalmente también uno siente que los grandes hay procesos impunidad y hay abuso. donde podrían sentarse precedentes no hay, entonces acá la cosa continúa, digamos, pero si de hecho, más o menos igual. De hecho, lo que dice un poco Marcelo, la gente lee los diarios, escucha la televisión y dice, oye, estamos fantásticos, estamos creciendo, y resulta que yo siento que cada vez tengo menos.
porque cuando tengo que prepararme una cazuela, que fue una nota que hicimos con Tele 13, le costaba 800 pesos más caro por cada 4 platos. Entonces, una cazuela de ave. Entonces, si la gente me está costando menos y dice que está todo el descueve, pero a mí eso no me llega. Entonces, eso es lo que quiera, también va generando descontento social, porque si el chorreo, ¿dónde está? ¿Dónde está eso que efectivamente veo esta cifra económica y al área chica no me llega? Al bolsillo mío, como consumidor, que soy de una población más vulnerable, no me llega. El otro día un taxista ganaba 540.000 pesos mensuales. Dice, oye, yo veo la reforma tributaria que pasa por arriba mío y dicen que a lo mejor el bono se habla que va a ser de aproximadamente 150 lucas. O sea, no alcanzo a tener el beneficio del bono de escolaridad y me llegan un bono de 150 lucas. ¿Por qué no me dejan 100 pesos mejor litro de benzina y se mejora todo? En vez de estarme regalando un bono que la verdad la utilidad que tiene no es tan profunda. Hay un tema también con los precios, que es importante que la gente lo tenga presente. La construcción del precio tiene, por decirlo así, 2 factores. Uno que son los costos y otro que son las utilidades, el margen de ganancia, ¿ya? Y por eso es importante que hayan mencionado lo de las farmacias. En el precio, el costo... Explícame eso muy bien, porque no te quiero interrumpir. Vamos a ir a un corte directo, vamos a hablar del precio en un segundo más. Síganme los buenos. Ya no puedo más, 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 ya no puedo más. Estaba Marcelo en el tema de los precios, por favor. Sí, antes un detalle, o sea, esta cuestión de los porcentajes también es engañosa, porque, por ejemplo, Es súper engañosa. si tú tienes algo como el gas que te cuesta 15.000 pesos, ponle tú, sube 3.000 pesos, eso en porcentaje de los 15.000 serán unos 10%, un poquito 15, más. No, 15%. 15%. 20%. Si tú... Yo no soy economista, pero 3 lucas es el 20% de 15 Sí, lucas. sí, digamos. pues, no, pero va por rateo. Ok. No, pero humildemente. Claro. Humildemente. Bueno, ya, 20%, ponle 20%, ¿ya? Si le pones como más. Sí. Pero digamos, 3.000 pesos para alguien que gana 150.000 pesos o 100.000 pesos una pensión es mucho, ¿ya? Si baja el precio de las papas de 500 a 300, tiene una baja del 40%. Entonces, si promedias los aumentos de precios, tiene finalmente un impacto menor sobre la canasta. ¿me entiendes? Se promedian los porcentajes. Los Claro, realmente. pero lógico. Ah, Eso no es las lo que- locas, digamos. No, pues, ese es el engaño. Y mira lo que estamos hablando de Entonces eso tú también. puedes bajar mucho un precio que no es nada respecto a tu gasto, como el precio de las papas, por ejemplo, que bajan un 60%, Creo que los pero condones puede se fueron a aumentar, piso, ¿eh? 9,5. puede 9,5%. aumentar otro producto apenas Está un preocupado, 10%, apenas un 10%, pero ese 10% sobre el valor que tú tienes es mucha más plata que el 40% o el 60% menos de otro producto, ¿me entiendes? Entonces, esos son los engaños que producen este O tipo de distorsiones más que indicadores. engaños. Son distorsiones, Mira, y de hecho, pero que finalmente la gente lo tiene que entender porque muchas veces se dice esto es un engaño, esto están mintiendo. No es un problema de Es que como se en la esté medición, mintiendo. digamos. Exacto. Pero ¿dónde está el problema? En cómo se utilizan estos indicadores. Cómo se mal utilizan en función de defender ciertas políticas o de que estamos bien o que las cosas marchan en el sentido correcto. Pero mira, Ese es el problema. Marcel, reafirmando un poco, dice, los índices, en función de lo que estamos hablando antes del corte, los índices que más incidencia tienen en alza en los precios de abril: gas licuado, gasolina, servicio de transporte de buses interurbanos, almuerzo fuera del hogar y gas por red. O sea, todo lo que pega directamente en la inflación del hogar. Y el invierno, digamos. Y el Empezó el invierno, frío, exactamente. gas, combustible. Y parafina. Claro. Y el otro tema de los precios es que ¿Y qué bajó? dentro- ¿Qué bajó? ¿Qué fue lo que incidió positivo? La electricidad, el transporte ya lo aéreo, vimos, la ¿eh? espera. Ahí. No, país, Lo que electricidad, bajó. servicio de transporte aéreo, papa, carne de cerdo y la lechuga. La lechuga. La lechuga bajó un 0,019%. Claro, además la lechuga en invierno es poco grata, ¿no? Hubiese sido... sí, la vitamina C. Para despertarse. ¿Ah? poco grata. Bueno, el otro tema de los precios es que está conformado por los costos, donde está, qué sé yo, el salario, el arriendo, el teléfono, la luz, todos los gastos y las utilidades. Y ese es un tema no menor en Chile, porque como estamos en un mercado oligopólico, más bien para que la gente lo entienda, monopólico, 2 o 3 grandes empresarios que operan en los distintos mercados, esos márgenes de ganancia son muy altos. Por lo tanto, en los precios que la gente está influyendo en demasía las utilidades del empresario, ¿no? Y en ese sentido,
uno podría pensar, y es absolutamente correcto pensarlo, digamos, que el alto nivel de precios que tienen los productos en Chile dice relación con el carácter monopólico de nuestros mercados, en donde los márgenes de ganancia son altísimos. Léase los remedios, que llegaron algunos a tener remarcaciones, precios 8.000 veces más altos que el costo de producción. ¿Y eso qué es lo que es? Pura ganancia, pura utilidad, pura acumulación de capital. ¿Cómo eso se hay que calcula tenerlo un precio? presente. Porque eso me encantaría saber. ¿Cómo sabe alguien qué precio ponerle? Porque, por ejemplo, yo un día hablaba con un empresario y me decía, mira, una cosa es comprar, ya, esto me lo venden a la lechuga a 30 pesos. Pero es que la lechuga yo tengo que ponerla, tengo que pagarle a un tipo que la ponga ahí, que la monone, hay que pagar el frío para que se conserve, hay que pagar, no sé, a la cajera. O sea, hay una serie hay varios criterios. Por ejemplo, uno que planteaba Marcel, que es en función de la utilidad. El otro en función de la posición competitiva que tú tengas. Si tú eres líder de la industria o eres un seguidor, es diferente esta función. Otra también en función de la competencia y un precio promedio. Yo voy con una política de descreme, que significa que subo mis precios del precio promedio, o voy con un precio promedio, y otro que es penetración, en donde bajo los precios del porque promedio. las cosas cuánto valen, po. Así es que eso es lo que, ese es un tema mundial. El otro día veía un reportaje tan bueno, no me acuerdo en qué canal era, ¿por qué una camisa, ¿no es cierto?, salía $2 en un lado y la misma camisa salía $200 en otro lado, digamos? La misma camisa con la misma calidad. La misma camisa, la misma. Entonces, bueno, y ahí hablaba todavía toda una discusión en que no es lo mismo el precio que el valor. Es una diferencia muy grande. De hecho, el precio se construye entre una ecuación entre costo y valor. Y, por ejemplo, yo como consumidor, el valor que le entrego a un producto, el costo, entonces tengo 4 elementos del valor: costo monetario, costo psicológico, costo de energía y costo de tiempo. Y esas 4 opciones, de hecho, por ejemplo, cuando uno de repente va a una tienda por conveniencia, estos minimarkets chiquititos, que uno sabe que la Coca-Cola es mucho más cara que... Claro, el doble. Pero yo no tengo para estar perdiendo media hora metido Ahí está precio-valor. O sea, tiene un valor no hacer la fila y demorarse 8 minutos en hacer la compra que 35 minutos en otro lado. Exacto. Entonces, lo que yo genero en forma, creo que lo que se genera a nivel del consumidor, en forma interna, esta ecuación de entre costo y valor. Es una forma también como pero eso está extremado en el modelo, ¿no? En el sistema, eso está en la alimentación. Te hablo de cosas, no te hablo de la corbata, pero sí de pronto en la alimentación, ¿o no? Es que mira, el tema de esta discusión entre valor y precio es una discusión, es la discusión dentro de la economía, sí, el tema del valor y el precio. Lo que sí uno tiene que tener presente siempre y en todo lugar y en cualquier momento, levantándose y acostándose, duchándose y comiendo, es que todo precio y todo valor es subjetivo, no hay cuestiones objetivas. No hay nada que esté determinado así por una ecuación, por una ley de gravedad, por ejemplo. Es absolutamente subjetivo. Es lo que tú quieres ganar, el costo... Pero eso es maravilloso, eso yo lo encuentro fascinante. Yo me quedé pegado 1 hora y media porque es fascinante, porque ahí además están metidas todas las injusticias del mundo. Exactamente. Pero por ejemplo, en esa conversación... El costo de la mano de obra, por ejemplo. ¿De qué depende el costo de la mano de obra? ¿De qué depende que tú vayas a pagarle, más o menos a un trabajador? Claro. Va a depender de la capacidad de negociación que hay entre el trabajador y el que lo contrata. Si tienes organizaciones sólidas, fuertes, poderosas, los salarios van a ser más altos. Tengo una anécdota. Me pasaron la cuenta de un garage automotriz, automotor, de un arreglo del auto. Y salía el precio que tenía que pagar, decía hora taller, hora hombre taller, 32.000 pesos, ponte 32 pesos. Y estaba ahí el hombrón y le dije, oiga, ¿usted le pagan 30 lucas por hora? Sí, me está agarrando al huevo, me dijo. Entonces, claro, no tiene nada que ver. No, de pronto, pero es cierto. No, momento. Ahí opera perfectamente la lógica que estipula Marx en su libro El Capital sobre cómo se construye el valor de las cosas. O sea, eso es lo que el capitalista lo sabe muy bien, eso es lo que cuesta el trabajo. Pero lo que le paga el trabajador es menos, pero es lo que vale. De alguna manera él reconoce el valor del trabajo, pero se apropia de una parte importante de esa producción, de ese valor. Claro, porque el hombrón es el dueño del taller, paga el arriendo, paga la luz. Claro. O sea, por eso te digo que es una discusión fascinante también. Mira, hay un tema tan importante cuando hablan del tema de la cuestión de la farmacia. Una de
de los elementos que salió con mucha fuerza era el hecho de generar una farmacia estatal, ¿te acuerdas? Y todos dicen, no, pero que esto es volver a empezar a agilizar cosas. Y yo siempre, por ejemplo, a título muy personal, he sido partidario que, por ejemplo, los hospitales de alta complejidad tuvieran farmacia abierta al público. Y fuera súper transparente, por ejemplo, esta farmacia va a tomar el costo, ¿sí? Voy a tomar costo más un 20 o un 20%, un 25% de utilidad. Y ese es el valor. Entonces que la gente, la población fuese y tomara el teléfono, no sé qué más, tengo que comprarme, no sé, el Larapil, que es para los cardiópatas. Y toma el teléfono y diga, perfecto, mira, en la farmacia referencial del sistema público dice que vale 30.000 pesos. Y en las cadenas vale 50. Entonces la gente haga su ocasión, que hablábamos de tiempo, energía, qué sé yo, diga, o castigo el sistema de la farmacia, o voy y la compro en la farmacia. Pero eso le genera de alguna manera información, viene y tiende a eliminar la asimetría de información que tenemos, porque lo que estuvo bueno, y en los medicamentos sea mucho más marcado. ¿Qué pasa cuando todo es tan subjetivo, y no hay control sobre esa subjetividad que es finalmente se genera el abuso, que es lo que está pasando. Final, porque, claro, ¿cuánto vale hoy día realmente que yo tenga una casa, digamos? O sea, la casa vale 30. El 70% menos, porque ese es más o menos el margen de ganancia. Claro, el costo, digamos, ¿no? O sea, el costo de producción de algo. Bueno, que también en los costos de producción están también las utilidades de los que te proveen los servicios o los productos, los insumos. Claro, todos los que van al medio. Por lo tanto, por eso que es importante, tener presente que mientras menos monopolios existan, mientras más competencia perfecta, mientras, claro, más productores hayan, y mientras más informado esté el consumidor, muy probablemente los precios van a ser más bajos. Mientras más organizaciones sindicales tengas poderosas que puedan capturar esa brecha. Eso que tú dijiste fue claro. O sea, esto es lo que cuesta la hora hombre. Si el trabajador tiene más poder de negociación, va a captar una parte mayor de ese valor de la hora hombre. ¿Te fijas? Lo que pasa Entonces, ahí, mientras más negociación colectiva tenga, mientras más poder tengan las organizaciones sindicales, mientras más informado esté el consumidor, mientras menos monopolios y controles directos e indirectos que tengan los grandes empresarios, claro, los precios tienden a ser más bajos. Por ejemplo, hay un tema que tiene que ver con la oportunidad, lo vemos en el gas. El gas sube en invierno, no faltaba más, ¿no? Digamos que... O sea, y los combustibles también, la parafina también. Bueno, en definitiva, también hay una oportunidad para cada cosa. Entonces, uno ahí se da cuenta y dice, ¿cuánto realmente vale esto cuando va a una tienda comercial y compra un abrigo? ¿No es cierto? Se compra el abrigo más bonito, está la talla, todo. Va un mes después y el abrigo... 30%. No, bajó un 60%. Un 60%. Bueno, ojalá las cosas bajaran claro. un 30%, de repente menos del 70%. Entonces, ¿cuánto valía realmente este abrigo? ¿Cuánto costaba realmente este suéter? Digamos? Muchas veces te queda también el tema del costo. Los márgenes de ganancia. Y te queda también el costo de provisionamiento. Mucha gente dice, entre tenerlo acá y guardarlo hasta el próximo año me es mucho más caro que liquidarlo. De hecho, dicen que los últimos días de las liquidaciones son casi a costo. Pero lo que hablabas tú con respecto al taller, el taller, el dueño del taller dice, bueno, yo puedo representar esta marca y hay un factor de credibilidad. A lo mejor tú, al hombrón que tú le dijiste que te dijo que no lo agarres por el choleteo, era porque a lo mejor él, en forma individual, a lo mejor tú tampoco tienes la confianza de dejarle tu auto para que se lo arregle. Claro, no, pero eso te digo, es un polinomio de cosas que... Hay una serie de variables, digamos, que le entregan asimetría. Pero en esas variables está el abuso, digamos, porque una cosa es un taller de un auto, una cosa es un auto, pero otra cosa es la salud. Pero por ejemplo, otra cosa es la alimentación. Hay otro tema que tú mencionaste ahí que es claro, porque ¿por qué sube el precio del gas cuando aumenta la demanda? No es que la ley de la oferta y la demanda dice, mientras aumenta la demanda, disminuye el precio. ¿Por qué en Chile reinventamos la ley de la oferta y la demanda? Cuando aumenta la demanda, justo suben los precios. El TAC, ¿Cuál es la explicación de eso? El TAC aumenta la demanda. ¿Cuál es la explicación de eso? El poder monopólico que tienen los que producen ese servicio. Si tuviese muchos productores, si hubiese realmente oportunidad de competir dentro de los mercados y tener nuevos y más productores, entonces cuando aumenta la demanda tendería a disminuir el precio y no al revés. Eso es una de las características de la economía chilena. Y el otro dato que tú dijiste, ¿por qué baja un 70%? Ahí están los márgenes de ganancia. Ahí tú te das cuenta, porque el tipo que te vende 70% más barato después, ¿tú crees que pierde? No pierde, igual gana, pero él castiga sus utilidades porque las hace mayoritariamente en el periodo. No le conviene almacenarlas. Claro. Pero gente, de hecho, yo trato de viajar por lo menos
casi voy una vez al año a Argentina. Y mi papá me encarga medicamentos también cardíacos. Y fíjate que me sale siempre la mitad del valor. Sí, no, los medicamentos. Y son los mismos medicamentos, en teoría son laboratorios internacionales en donde pagan un arancel mayor por ser producto importado en Argentina. Y igual me sale a mitad de precio. Y también mi suegra también compró otra vez otro tipo de productos farmacéuticos y están pagando, cuesta la mitad del precio de lo que cuesta acá. Y eso es porque se genera esta concentración de poderes. Y yo me acuerdo que la gente dice, oh, no, me voy a comprar más. ¿Dónde estos sinvergüenza? Bueno, ¿dónde compráis? Si tienen destruyeron más de 5.000 farmacias. Claro, si tienen el 96% del mercado, ¿dónde compra? ¿Cuántas cuadras? Al final te saldría mucho más caro transportarte. Lógico. ¿No? Bueno, ahí entra lo del precio y el valor. Exacto. Ahí entra lo del precio y el valor. Disculpe que me ponga, disculpe que me ponga fríolo, pero vi una película que se llama Adicta a las compras en el cine hace poco, una niña que es adicta a las compras de tarjeta de crédito en Nueva York. Y va a pedir trabajo un día y está en la fila adelante para comprarse algo y no tiene plata porque se la ha gastado toda. Y hay un tipo atrás, ¿no es cierto?, que le dice, oye, yo te invito. Y le paga el sándwich, ponte tú. ¿Ah? Y, la gracia de la película es que ella le iba a pedir trabajo a él después porque era el director de una revista, etc. Pero va, y entonces ella le dice, pero ¿por qué tú eres tan generoso y me compras mi sándwich? Y él dice, yo no soy generoso, pero hay una diferencia entre el precio y el valor. Me sale más caro estar esperando de ti, imbécil, que estoy media hora buscando plata, yendo a un cajero automático, todo porque yo tengo una reunión importante. Sí, pero espérate un poquitito, ahí hay una confusión también. O sea, el tema del precio y el valor no es estrictamente eso. Eso es costo de oportunidad, que no es lo mismo. El valor es otra cosa. Es una variable, digamos. El valor es en el fondo, es que hay una, entre precio y valor, ¿no? Es que la diferencia hay que tenerla bien clara. El precio es por decirlo así, el valor de cambio. La expresión monetaria. Es la expresión monetaria. O sea, lo que en un mercado tú puedes expresarlo como factor de intercambio. Como unidad de medida, por decirlo de alguna manera. ¿Me entiendes? O sea, es lo que está la gente dispuesta a comprar y vender un producto, que no es lo mismo que el valor de su valor propiamente tal, que tiene que ver con el uso, para lo que sirven las cosas, para el destino que están hechas. Cosa que está perdida en el sistema capitalista, que da lo mismo, si sirven o no para algo. Lo más importante hoy día de los bienes en la economía... Póngalo de ejemplo en la bebida. Un litro de una bebida cola versus un litro de agua. Claro, ambas sirven para quitar la sed, entre comillas. No sé si la Coca-Cola sirve para quitar la sed, más es un estimulante. Bebida cola. Bebida cola, es lo mismo. Ahora hay Coca-Cola y de todo. Tenemos de todos los tipos de productos. Bueno, para lo que sirve es para quitar la sed, ¿no? Pero finalmente, lo que importa de la bebida cola esa es el negocio que está implícito ahí, el proceso de intercambio. Entonces, por eso, por ejemplo, las cosas han perdido calidad, ¿no? Ahí donde también se ve la confrontación que hay entre lucro y calidad. Antiguamente las ampolletas podrían durar hasta 5 años. Incluso hay una que todavía dura, que tiene 100 años. ¿Por qué perdió calidad? ¿Por qué ya no se hacen ampolletas que duren mucho tiempo o refrigeradores que duren mucho tiempo? Porque el sentido no es el uso. El valor de uso ya no es lo relevante en este sistema. Lo que importa ahí es que sea un valor de cambio. Porque como valor de cambio, tú tienes la posibilidad de volverlo a vender, volverlo a vender, volverlo a vender y volver a ganar, y volver a ganar, y volver a ganar. Eso es lo que pasa con entonces deterioras las calidades, te importa un carajo si sirven para lo que sirvan. La cosa es que se intercambien, y se intercambien. Ahí se ha producido un fenómeno importantísimo de acumulación capitalista, digamos. Si no, no hay acumulación capitalista. Y finalmente la tecnología ayuda a eso, digamos. La tecnología, que cuando tú todo, tienes el teléfono aquí y ya está obsoleto, está obsoleto completamente. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Volver a la lógica de los valores de uso. Pero para eso hay que superar el capitalismo, hay que terminar con el lucro, porque el lucro es la enfermedad. Pero el valor de uso también en gran parte no tiene que ver con el valor que le da uno como familia, como educación. Sí, claro. Porque pero es un poco más, mira, el otro día teníamos una conversación de curado, tengo que admitirlo, ¿no? Con un par de amigos. Supongo que no conducía. No, en una casa, en conversación de curado, porque un amigo vivía en una casa estupenda en Providencia, en el barrio más antiguo de Santiago, en el casco antiguo, un departamento lindo y grande, pero con el closet chico.
Entonces nosotros estábamos discutiendo porque Cresta, esos departamentos tan grandes, tenían el closet tan chico. Como a la cuarta cerveza descubrimos que no era porque el arquitecto era un idiota, ni porque el arquitecto era un imbécil, ni porque eran penca. Era porque antes la gente no tenía tanta ropa no. Y antes un hombre tenía 2, 3 pares de zapatos, tenía 2, 3 camisas, 4, o sea, una mujer y hoy día eso cambió. Hoy día es que, walking closet. Mira, hay una cuestión que se llama la obsolescencia programada, ¿no? Es una cuestión que data de principios del siglo XX, en donde las grandes compañías multinacionales se dieron cuenta que hacer productos que duraban mucho, hay un video que pueden bajar de YouTube, se llama Obsolescencia Programada, se lo recomiendo a todos. ¿No? La historia de las La cosas. historia de las cosas. ¿Y qué es lo que pasó? De hecho, han deteriorado las calidades de manera programada, para que no duren lo suficiente y tú tengas que volverla a comprar. Pero también nosotros como consumidores no hemos acostumbrado a eso. O sea, de hecho el auto tiene 2, 3 años y ya lo quiero cambiar. Sí, pero es que porque somos animales de costumbre. En ese documental se dice un cambios culturales importante. En la vieja Europa, el traje que tú usabas para tu matrimonio era el que te ponían para tu entierro. Así de importante. Algunos dicen que es parecido. Bueno, no importa, pero la idea era esa, ¿no? De mantener las cosas, de cuidar las cosas. Hoy día todavía ocurre lo mismo, pero en menor tiempo, digamos. En el menor tiempo. Y algunos tendrán que ocupar mucho más veces el traje que otros. Tú te das cuenta que aquí el deterioro de la calidad, por eso que calidad y lucro no son compatibles. Pero la calidad, si echamos toda esta la juguera, tiene que ver también con un cambio en la mente de las personas. Pero es un cambio programado. Porque yo me acuerdo que mi abuelo salía al estacionamiento y decía: aquí estamos, el año 54, papá, paradito. Como no, el auto tenía 30 años. Y decía joya, y le tiraba el luz, pero hinchado. Hoy día, ¿quién sale y le dice a un amigo, auto año 64, perrito, mira cómo está? Porque tú salías a decir 2012, o sea, cambió completamente. O sea, ya tú no sacáis el pecho porque algo es antiguo, o sea, tú hoy día sacáis el pecho porque pudiste cambiar. Ya. Ahora eso tiene... Es sinónimo de éxito que pudiste cambiar. Ahora eso es grave. Es grave, porque eso significa, entre otras cosas, que la gente lo tiene que tener presente, que la tecnología tiene que ser hoy día mucho más depredadora, porque hoy día necesitas más cobre, necesitas más hierro, más plástico, más productos que tienes que extraer de la naturaleza, y además, ¿qué necesitas? Más basurales, porque todos estos productos que tú le haces rápida circulación a la basura. Y lo más grave de todo esto es que existe esta cosa que se llama la homeostasis, y es lo más grave de nuestro sistema de vida hoy día. Cuando tú estás en permanente contacto con algo, tú vas adquiriendo ciertas características de ese algo. Y si nosotros hoy día básicamente lo que hacemos es producir basura, porque eso es lo que hacemos, producimos basura rápidamente, para volverla a comprar, votar, comprar, votar, comprar, votar. Al final, ¿qué estamos haciendo? Produciendo basura. Y este proceso de homeostasis entonces nos está identificando con la basura. Parte del drama moral de nuestro tiempo es que la degradación de la condición humana tiene que ver con la degradación de lo que está haciendo, de sus prácticas, de sus productos económicos, de aquellos bienes que le satisfacen sus necesidades. ¿Y qué es lo que hoy día nos satisface a nosotros las necesidades? Producir basura en el límite. Grave. Porque al final nada tiene una real importancia. Nada. Y eso es grave, digamos. Por ejemplo, a mí mucho tiempo los periodistas me criticaban que yo andaba con el mismo traje todo el año. Pero que no me cambiaba la camisa y todo. No, pero fíjate que más allá del tema del look, el tema es porque la importancia no la tiene si uno es referente de moda, sino que es la conversación que ejecutamos en el programa. O sea, yo no tengo que salir con la última moda en el vestón, cambiarme los colores de la camisa, ni ponerme una corbata acá ni una corbata allá, porque finalmente el motivo del ley es la conversación. Es la conversación. Mientras más piola e inadvertido pase tu traje, tu camisa, todo siempre el mismo, mejor es para la conversación, digamos. Entonces, que traer la misma camisa. Entonces, no, pero ahí hay una apuesta pensada, sí, digamos. Me parece bien. Y ahí es donde uno dice, aquí esto es dramático, porque ¿cuál es la apuesta pensada finalmente de la sociedad, digamos? Es una sociedad de apariencia, como te ven, te tratan. De hecho,
es un tema que es lapidario. O sea, a ti, como te tratan, yo he hecho, mucha gente le digo, muchas veces le digo a mis alumnos, ¿qué pasa si yo llegara con pelo largo, barba, un chamanto y un morral atrás? Le vengo a hablar de marketing. Este gallo, ¿qué más hablar de marketing a mí? O sea, pero si hablas cosas inteligentes e interesantes, va a ver que se les va a olvidar. De acuerdo, pero hay un proceso, pero hay un tema más económico, hay un tema también económico de maximización, tiempo y presupuesto entre todo lo que gastáis también en validarte con ellos. O sea, hoy día estamos en una sociedad que es mucho más hedonista, es mucho más descartable, y los ciclos de vida efectivamente han tendido a apuntar a eso, a retroalimentarnos, y por ahí también está, por un lado, lo que plantea Marcel. Claro, pero el modelo o el sistema no te puede dar a elegir entre las cuestiones básicas, digamos. O sea, no pueden ser desechables descartar las cuestiones básicas. Por ejemplo, en Aysén, cuando una señora dice el texto, yo tengo que elegir en la mañana, en el día, si caliento la casa o compro leche, es una elección brutal. O sea, ahí es dantesca. Ahí el modelo hace la crisis, pues, digamos, ¿no? Ahí la cosa deja de ser frívola y graciosa, digamos. Claro, porque ahí lo que ocurre es que para tú sostener todo este sistema del compra, vota, tienes que eso solo puede ocurrir en un sector limitado de la sociedad. No, porque hay un principio básico en economía, que es que los recursos son escasos, no alcanza para todo. Si todos quisiéramos tener, si toda la humanidad tuviese un automóvil cada una, no es posible. Además, se reventaría el sistema biológico, el sistema de producción natural de los ecosistemas colapsaría, porque no es posible que todos tengan ese mismo sistema de vida. Entonces, ¿cómo aseguras ese sistema de vida de compra, gasto, tarjeta de crédito, mólitos, con un sector importante marginado de eso, escondido, que tiene que elegir entre calentar la casa o comprar la leche? Y ese es el mundo en que hemos llegado hoy día, el mundo del 99%. El 99% que no tiene acceso a ese sistema de vida, y un 1% que sí lo tiene, porque ha logrado condiciones de concentración del ingreso, poder dentro de la sociedad que le permite posicionarse en ese segmento. Y el resto tiene que hacer esas elecciones. Vamos a hablar la próxima semana de Francia, ya con un poco más de datos. Vamos a hablar... Solo un dato de Francia para que la gente lo... Que es una promesa. Es una promesa. Van a subir al 75% la tasa de ganancia de las grandes empresas en Francia. Pero que no se olvide que son políticos. ¿Sí? Bueno, pero los economistas no. No, pero los economistas no hacen la política. pregunta que le hago toda la semana, ¿ya quebró Argentina? Todavía no, falta de un par de meses. Todavía no quiebra. Y sigue habiendo empleo, disminución de la pobreza y todo lo demás. Muchas gracias, Marcel, muchas gracias, Alejandro.